Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. De 83% do PIB sul-americano e 70% da população da América do Sul. O Mercosul, um dos principais produtores mundiais de alimentos e de minérios, consolida-se como potência energética e potência alimentar global. Do ponto de vista econômico e comercial, o ingresso da Venezuela como Estado-parte amplia as potencialidades do bloco, dando-lhe ainda maior dimensão geopolítica e geoeconômica. Partimos de um crescente relacionamento com a Venezuela. Por exemplo, o comércio da Venezuela com o Mercosul aumentou 7 vezes ao longo da última década, passando de 1 bilhão em 2001 para 7,5 bilhões de dólares em 2010. Agora, há um espaço ainda maior para o crescimento do comércio, crescimento dos investimentos e a integração das cadeias produtivas entre nossos países. La integración. A Venezuela, que tem reservas de petróleo y de gas, como a maior do mundo, como la mayor del mundo, entre las mayores del mundo, buscan en los últimos años su industrialización, lo que aumenta las perspectivas de la integración y también de emprendimientos conjuntos entre nuestros países. Queremos invitar a los sectores empresariales de los países de la región para participar activamente de este momento, buscando mayor aproximación, mayor abertura de las fronteras. Del punto de vista de los gobiernos, tenemos conciencia que hay un importante trabajo técnico a ser hecho para garantizar la plena. Estamos trabajando para presentar trabajos internos aún sobre la presidencia pro tempore de Brasil. La primera vuelta de trabajos técnicos se realizará en la última semana de agosto y esperamos concluirla hasta el final del año. Ya tomamos decisiones importantes. La primera de ellas tiene que ver con el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el PROCEC. Se trata de una experiencia más bien sucedida del Mercosur para reducir la asimetría de nuestros países, para promover el desarrollo regional equilibrado. Estamos conscientes que un volumen significativo de crédito es necesario para garantizar los investimentos que necesitamos para la región y iremos buscarlos en todos los más diversos mecanismos de crédito dentro y fuera del Mercosur. Hasta el momento, el FOSEN ya aprobó 40 proyectos, un total de 1.1 billones de dólares. Con el ingreso de Venezuela queremos expandir el crédito en nuestra región. Declaro importante decir algo también con relación a Paraguay. El gobierno brasileño, así como los demás países que integran el Mercosur, presentamos con toda clareza nuestra visión en lo que quiere decir al respecto de Paraguay. Lo que movió a toda América del Sur fue un proceso inequívoco con la democracia. Los países del Mercosur, así como los de la UNASUR, se han comportado de forma coordenada a ese respecto, con sentido único de preservar y fortalecer la democracia en nuestra región. En el Mercosur aplicamos las exposiciones del protocolo de Chihuahua de manera cautelosa y no somos favorables a retaliaciones económicas que puedan causar prejuicios al pueblo paraguayo. Mantenemos la normalidad de los frutos económicos y comerciales y de los proyectos en ejecución en Paraguay con los recursos del FOSEN. Nuestra perspectiva es que Paraguay normalice su situación
interna para que pueda rehaber sus derechos en el Mercosur. Brasil, en condición del trabajador del Mercosur en este semestre, tiene responsabilidades aumentadas. No tenemos apenas que mantener el buen funcionamiento del bloque, pero también llevar adelante en coordinación con nuestros países iniciativas que puedan contribuir para hacer face al grave cuadro de la economía internacional. Uno de los principales desafíos del Mercosur tiene que ver con la competitividad de nuestros sectores productivos, y eso está íntimamente vinculado a la innovación tecnológica, a la potencialización de las capacidades de búsqueda, a las formaciones de recursos humanos en áreas de pobreza. La presidenta Cristina Kirchner, durante la presidencia por tempore de Argentina en Mercosur, en el semestre pasado, había dado inicio a los debates sobre las necesidades de una mayor cooperación en Mercosur en ciencia y tecnología, con énfasis en la innovación y capacitación de recursos humanos en áreas estratégicas. Durante la presidencia pro tempore de Brasil, esperamos poder madurecer las iniciativas y destaco la necesidad de construir una red de cooperación que entregue nuestras universidades y centros de pesquisa. Brasil está convencido que el Mercosur es y debe permanecer parte importante y fundamental de nuestros proyectos nacionales de desarrollo. El mercado regional ampliado debe ser cuidado y preservado. En un momento de crisis mundial, el patrimonio que juntamos con una consolidación del mercado regional se hace más precioso. Para tener una idea, considerando los 4 países más ricos del mundo, Estados Unidos, China, Alemania y Japón, el Mercosur es sumado la quinta economía de esta orden. La presencia de Venezuela en el Mercosur apunta mucho en ese sentido. Amplía nuestras capacidades internas, refuerza nuestros recursos, abre oportunidades a varios emprendimientos. Invito a todos los sectores interesados de la sociedad brasileña y de los países vecinos a sumarse a los desafíos de construir una región más fuerte y más próspera, en beneficio del desarrollo económico y social de nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad y el compromiso de garantizar el desarrollo del desarrollo social y de la inclusión de renta, así como mayores y mejores oportunidades a los 270 millones de suramericanos que pasan a formar parte del Mercosur. Muchas gracias. Palabras que se dan justamente en esta declaración ofrecida a los medios. Recordemos que es una declaración de los presidentes una vez culminó este encuentro acá en Mercosur. Parte de lo que es la agenda que han cumplido los mandatarios el día de hoy. Ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela tiene la posibilidad de hablar. Recordemos que el próximo 12 de agosto se formalizará el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Todos los preparativos se están realizando justamente para que el presidente de la República, Hugo Chávez, tenga su derecho a palabra de inmediato. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, querida presidenta Dilma. Gracias por su amabilidad, por sus palabras. Querida presidenta Cristina, querido presidente Pepe, queridos cancilleres, compañeros, compañeras. Hay eventos que van configurando la historia viva, sobre el territorio, tiempo y espacio. Como sabemos, 2 elementos esenciales de la existencia, el tiempo y el espacio. Yo, oyéndote, Dilma, oyéndote, sintiéndote, y a ti, Cristina, y a ti, Pepe, y a ustedes, compañeros, cancilleres, amigos ya todos y todas,
ministros. No sé por qué se me ocurre, o siento, que el evento de hoy, el ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercado Común del Sur, tiene alguna similitud con el día aquel en que este pueblo querido de Brasil eligió como su presidente a Luis Inácio Lula da Silva. Nosotros allá en Venezuela teníamos varios años ya resistiendo. 1999, 2000, 2001, 2002, fueron años fundamentalmente de resistencia, golpes de Estado, bloqueos, sabotaje económico, terrorismo, satanización, golpe petrolero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegó el pueblo de Brasil y eligió a Lula. Comenzó a cambiar la historia. Y a los pocos meses llega el pueblo argentino y elige a ese otro gigante nuestro, que, cómo no nombrarlo aquí hoy, aquí va en el corazón vivo siempre, Néstor Kirchner, como Lula está aquí siempre en este corazón. Y así, como decía, creo que era Heráclito, nunca te bañarás en el mismo río, ¿no? Aquel filósofo del dinamismo. Así entramos en una nueva dinámica, comenzó a acelerarse la historia, como lo demostró aquel otro gran científico, todo es relativo hasta el tiempo. Comenzamos a vivir días que estos que hemos vivido, días que parecen siglos. Hay siglos que parecen días, pero hay días que parecen siglos. Los días que hemos estado viviendo, los años que hemos estado viviendo desde entonces, parecen siglos. Y luego el pueblo uruguayo vino y eligió a ese gran compañero que aquí también anda en este corazón para siempre, Tabaré Vázquez. Y aquí están ustedes, que tomaron en su momento la antorcha de aquellos que no están físicamente aquí, pero que están con nosotros. Dilma, para seguir la obra de Lula. Cristina, la obra de Néstor. Pepe, la obra de Tabaré. Y detrás de ustedes y de nosotros, este inmenso pueblo, que es en verdad un solo pueblo. Por eso a mí se me ocurre pensar, pues, que este evento de hoy se parece mucho a aquellos, recogiéndolos en uno solo. Y tengo la certeza de que a partir de hoy entramos en un nuevo periodo de aceleración de la historia que estamos construyendo. Aceleración de la geografía, que todo se mueve, sabemos que todo se mueve. Cambios, aceleración y cambio, por tanto. Aceleración y cambio histórico. Aceleración y cambio geográfico y por tanto geohistórico. Aceleración y cambios políticos, geopolíticos. Cambios profundos. Los años que vienen, diría Bolívar, los acontecimientos futuros serán superiores a los que hemos presenciado en esta última década. Estoy completamente seguro. Agradezco mucho todo el apoyo de todos ustedes, de todas ustedes, y agrego lo siguiente. Como Dilma lo decía muy generosamente, muy acertadamente, hace rato que Venezuela ha debido ingresar a Mercosur. Pero bueno, como está escrito en la Biblia, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Tenía que ser. Y coincide el ingreso de Venezuela a Mercosur como miembro pleno con un nuevo ciclo, digámoslo así, político, constitucional, que se inicia muy pronto en Venezuela. Termina un periodo constitucional y comienza otro.
el próximo enero de 2013. Así que, para nuestro proyecto nacional de desarrollo, nada más oportuno que este evento del día de hoy, desde el punto de vista del interés nacional venezolano, que es, sin duda, también interés nacional brasileño, también interés nacional argentino, uruguayo y también paraguayo y de América del Sur, de nuestra América. La confluencia de los intereses ha venido ocurriendo en estos últimos años. Venezuela hoy, a pesar de que sigue señalándosenos como la dictadura, la neodictadura, el régimen autocrático y no sé cuántas cosas más, sin embargo en Venezuela hay un proceso democrático que a estas alturas ha madurado bastante. En Venezuela hemos venido logrando, con el apoyo del gran pueblo venezolano, consolidando nuevas instituciones contenidas en este proyecto constitucional, que es bueno recordarlo siempre. Es la única constitución en nuestra historia que fue sometida a votación popular, fue aprobada por el pueblo. Y estamos en construcción de este proyecto nacional, pero que visualiza, bueno, la América Latina como la gran patria, como la patria grande, para decirlo más con San Martín, con Perón, la patria grande. O como diría Bolívar, la madre de las repúblicas, la reina de las naciones, la gran república, la gran nación o la gran patria. Y además de eso, es de nuestro más alto interés nacional, y así está estipulado en la Constitución y además en los planes de desarrollo sexenales. Estamos concluyendo el primero y vamos a comenzar el segundo, como ya lo dije, el próximo año, y estamos elaborándolo ahora mismo, los grandes objetivos históricos, los objetivos nacionales, objetivos estratégicos. Uno de los grandes objetivos nuestros es transformar el modelo económico nacional. Nosotros, Venezuela, en los últimos 100 años, bueno, a Venezuela le fue impuesto un modelo. Algunos lo llaman el modelo rentístico petrolero, otro el modelo monoproductor petrolero, otro la colonia petrolera, la factoría petrolera, pero bueno, ese es el papel que nos asignaron los poderes hegemónicos mundiales durante todo el siglo XX. Y como siempre yo lo recuerdo, no hubo un solo gobierno en Venezuela, desde comienzos del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, es decir, en 100 años, que hubiese pretendido de alguna manera, a veces incluso muy tímidamente, desarrollar un proyecto nacional, un proyecto independiente que no fuese derrocado. Todos fueron derrocados, incluyendo nuestro gobierno, solo que por 3 días, gracias a la respuesta popular venezolana y de la Fuerza Armada venezolana. Entonces, es tan positivo el ingreso de Venezuela al Mercosur, a pesar de lo que alguna corriente interna en Venezuela señala, las corrientes de la derecha política sobre todo. Los mismos que aplaudían el ALCA, claro, critican el ingreso de Venezuela al Mercosur. Pero más allá de esas críticas, más allá de diversas opiniones que en este mundo de libertad de expresión plena pues corren y es válido que corran, y nuestro pueblo con ello puede contrastar proyectos, ideas, intenciones. A nosotros nos interesa muchísimo salir del modelo petrolero, impulsar el desarrollo agrícola de Venezuela. Y Venezuela tiene un potencial muy grande para la agricultura. Mire, más de 30 millones de hectáreas tenemos nosotros disponibles para el desarrollo agrícola. Agricultura vegetal, animal, forestal, pesquera.
el desarrollo industrial, y vaya que somos un reservorio de materias primas para el desarrollo de la industria, el hierro, la bauxita, piedras preciosas, roca fosfórica, y pare usted de contar, coltán, minerales estratégicos. Desarrollar actividades como el turismo. El que no conozca, por ejemplo, aquel argentino o argentina que no conozca Los Roques, se ha perdido de conocer la mitad del mundo. O Canaima, el Salto Ángel, aquel brasileño que no conozca Margarita, se perdió la mitad del mundo. El potencial turístico nuestro, que ahora es también compartido con Mercosur, es gigantesco y complementario con las bellezas que tiene Brasil, las bellezas que tiene Argentina, el Uruguay, el Paraguay, Suramérica. En fin, nosotros, y es un reto que tenemos, compañeros venezolanos, señor canciller, ministros y pueblo venezolano que pudiera estarnos viendo desde aquí, oyendo, es la más grande oportunidad histórica que en 200 años se nos presenta en el horizonte, porque éramos una colonia. Venezuela estaba condenada al subdesarrollo, al atraso, al coloniaje, a la miseria. Habiendo sido el primer exportador de petróleo del mundo durante más de medio siglo, terminamos el siglo XX con casi 60% de pobreza, 25% de miseria, y eso generó la explosión, la revolución, pues. Una revolución social que nos arrastró como un huracán y aquí nos trajo. Luego hemos podido, gracias a Dios y a nuestro pueblo, darle rumbo, estabilizar y crear nuevas instituciones como producto de un proceso revolucionario, legítimo, democrático. De allí que quería insistir en este punto para agradecer esta inmensa oportunidad. Nosotros, lo he dicho ayer, lo he dicho hoy, estamos ahora ubicados como miembro pleno del Mercosur en nuestra exacta perspectiva histórica. Es esta. Nuestro norte es el sur. Estamos donde hemos debido estar siempre. Estamos donde Bolívar nos dejó pendiente para estar, para ser, más allá de estar incluso. Nos están ustedes permitiendo ser nosotros mismos, volver al ser originario. No olvidamos nosotros nunca que nuestro padre Bolívar apenas terminó la guerra en Venezuela, la guerra armada de liberación, a caballo casi llegó a Buenos Aires, como San Martín a caballo casi llegó al Orinoco. Estaban claros ellos hacia dónde teníamos que impulsar las nacientes repúblicas. Y a pesar de que en Brasil aún existía, era un imperio, el imperio portugués, como sabemos, sin embargo Bolívar, visionario de la geopolítica y del futuro, estableció relaciones con el Brasil y acuñó una frase luminosa que hoy tiene mucha vigencia, en una carta que Bolívar le hace al primer embajador que envió Brasil a la Gran Colombia en 1830, el último año de su vida política y su vida física. Bolívar escribe la carta y le dice: señor embajador, el Brasil es la garantía más grande que nos ha enviado la providencia para asegurar la continuidad de nuestras nacientes repúblicas. Por eso hoy estamos en esa exacta perspectiva histórica. Y además nos hemos comenzado a ubicar en nuestra exacta dimensión geopolítica. Este es nuestro mundo. Este es nuestro lugar en la historia. Este es nuestro sitio. Esta es nuestra esencia. Suramérica. Y dentro de esta gran patria, el Mercosur como gran motor. Terminaba yo diciendo a ustedes en la reunión anterior con Bolívar una frase de Simón Bolívar:
donde yo estoy completo. Venezuela llega a Mercosur completamente, con toda nuestra pasión, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad, con todos nuestros deseos de integrarnos verdaderamente, como lo ha dicho Dilma, como lo ha dicho Cristina, como lo ha dicho el PP. Un nuevo mecanismo de integración que vaya más allá del comercio. En Venezuela hoy, por ejemplo, estamos en un proceso acelerado de construcción de viviendas. 3 millones de viviendas necesitamos construir los próximos 6 años. Bienvenidos las empresas, los constructores argentinos, uruguayos, brasileños del Mercosur, así como hay empresas rusas, empresas iraníes, empresas bielorrusas, chinas, construyendo miles de viviendas en Venezuela. 3 millones necesitamos, porque a nuestro pueblo le negaron los derechos fundamentales durante demasiado tiempo y la deuda social acumulada es gigantesca. En Venezuela en este momento estamos impulsando la creación de 8 polos petroquímicos, dado que ya hemos certificado una reserva de cerca de 200 trillones de pies cúbicos de gas, y esa sigue creciendo, esa reserva, que nos va a ubicar en un 5º o 4º lugar en el mundo. En Venezuela está en marcha ahora mismo, yo creo que es el más grande proyecto petrolero que hay en este planeta, no hay otro, la faja del Orinoco. Ya sobrepasamos el 1.000.000 de barriles diarios, pero este mismo año vamos a dar un salto de 500.000, y al 2014 500.000 más para llegar a 4 millones diarios de barriles. Y al 2019, al final del próximo periodo, debemos estar sobre la línea de los 6 millones de barriles diarios de crudo. Ahí está la reserva más grande del mundo, certificada. Ahí está, ese es un proyecto no solo venezolano, es un proyecto suramericano, es un proyecto de Mercosur. ¿Cuántos miles y miles de kilómetros de tubería harán falta para el desarrollo de la gran faja del Orinoco? Para oleoductos, gasoductos, condominios industriales, servicios, la explotación del gas que viene asociado al petróleo, la petroquímica, en todos esos proyectos sociales como la vivienda. Un plan ferroviario, en este mismo instante estamos construyendo en Venezuela miles de kilómetros de líneas ferroviarias. Pues tenemos que adelantar esos proyectos y luego engancharnos con las líneas férreas de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Paraguay. Algún día tiene que haber, siempre lo he dicho, una línea férrea, un ferrocarril desde Caracas a Buenos Aires y más allá hasta la Tierra del Fuego. Ese es nuestro rumbo, pues. Por eso, Cristina, Dilma, Pepe, todos ustedes estamos tan felices, porque sigue cambiando la historia. Sigue apareciendo en el horizonte esta, nuestra gran patria, porque nuestra patria será una sola y grande o no sería patria. Hemos comenzado a tener patria de nuevo. Preservemos la independencia y con la independencia el desarrollo integral. Y Mercosur es sin duda la locomotora más grande que existe para preservar nuestra independencia y acelerar nuestro desarrollo integral. Muchas gracias, Dilma, gracias, Cristina, gracias, Pepe, muchas gracias. Ha dicho el presidente de la República que a partir de hoy encontramos un nuevo proceso de la historia, la aceleración de la geografía, la geopolítica, con profundos cambios. Transformar el modelo económico nacional, una de las imposiciones que tiene que llevarse adelante. Se comenzó también a acelerar la historia de otra manera mucho más dinámica. El reto es construir la más grande oportunidad histórica, dijo el presidente de la República. Estábamos condenados a la miseria, amigos, y hemos salido de allí. Después de este huracán caribeño, ¿qué puede decir un humilde paisano de la penillanura? Simplemente, es muy grande la deuda social que tenemos en este continente. Tal vez el más rico de la tierra, pero es bueno que recordemos que es el más injusto de todos los continentes. Ese es el precio que ha pagado el dolor de nuestra historia
hacia el resto del mundo rico y sin mirarnos entre nosotros. Cada puerto importante terminó vertebrando un país. Era mucho más importante la conexión con el mundo, con la cultura europea. Nuestros calificados universitarios hace 70 años tenían que ir a París. Nuestros hombres de arte tenían que visitar Francia. Nuestros hombres de empresa tenían que ir a la Gran Bretaña. Nuestro lenguaje, nuestras modas, nuestra vestimenta casi ignoraba la suerte de nuestros vecinos. Terminamos generando una cultura particular, despreciando a los pueblos aborígenes, que en muchas partes quedaron postergados, analfabetos y olvidados, y constituyen una especie de columna vertebral de esa deuda a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Estamos intentando rehacer nuestra historia porque vivimos en el continente más rico en materia de recursos y el mundo ha dado una vuelta de tuerca insospechada. Cuando éramos jovencitos, Cepal nos decía: qué horrible la desventaja de los términos de intercambio. Y un buen día parece que en Asia se dedicaron a empezar a comer. No sé lo que pasó y han cambiado las relaciones en el mundo. Y hoy, paradojalmente, el mundo industrial está en crisis. Y nosotros estamos casi históricamente acostumbrados que cuando el mundo rico está en crisis, pobre de nosotros. Sin embargo, parece que los que están pobres son ellos y que nosotros las estamos llevando bastante bien. Nuestros inmigrados a Europa vuelven. ¿Es que habrá habido tanto acierto en nuestras políticas o hay un poco de acierto porque el dolor enseñó o estamos en otro mundo? Lo cierto es que nunca a lo largo de la historia de América Latina hemos tenido una oportunidad como esta. Hubo hombres grandes, gigantescos, por su visión. Sin embargo, los coronó el fracaso, porque el compás histórico no los acompañaba. Hoy hay una fuerza de carácter histórico que colabora y paradojalmente en esta América empezamos a encontrarnos, existe voluntad política de integración, como nunca tuvo globalmente América del Sur. Lo repito, como nunca tuvo. No se trata que quienes estamos en la jefatura política coyunturalmente tengamos ninguna superioridad con los gigantes del pasado, es que estamos en otro momento histórico. Y tenemos que ser conscientes, ahora o nunca. Y el desafío es enorme, porque por un lado el Estado Nacional nos puede hacer trampa, nuestra formación cultural, el de dónde venimos nos puede hacer trampa, y la mezquindad de nuestro razonamiento pequeño puede contribuir a multiplicar los obstáculos. Encima va a estar lo que ha señalado la presidenta argentina, la mirada y el trabajo de otros, poniendo palos en la rueda, y nuestras internas quinta columna inevitables por los intereses de clase que hay en todo este debate de carácter histórico.
los más pobres, la gigantesca mayoría, no encuentra nítida conciencia para expresarse. Se está expresando un poco a través del verbo solidario de minorías intelectuales que encabezan los partidos que más piensan por la gente. Las grandes mayorías están allí, como contemplando este debate, y nuestro deber es incluirla y que participen y que tomen cuentas que acá se está jugando precisamente su porvenir de carácter histórico. La historia del futuro no la puede escribir la gente que lee 2 diarios por día. La historia del futuro la tienen que escribir las gigantescas multitudes que todavía son nuestro ejército de reserva, que está allí, luchando por vivir, por lograr lo mínimo, los postergados, los olvidados, los acumulados, los que son la causa perdida, pero que en el fondo expresan el yerno de nuestras nacionalidades. Que no se les suba a los berretines la grandeza, los grandes edificios, las posiciones de gobierno, la partosidad que hemos heredado en nuestras instituciones, hijas del feudalismo y que sobreviven adentro de la república. Nuestra verdadera causa está en los anónimos que andan por ahí, en las multitudes anónimas con las cuales tenemos una causa de carácter histórico y una tremenda deuda. No lo olvidemos, porque de lo contrario no tendremos la fuerza del desafío y del embate que tenemos por delante. Gracias, Venezuela. Contigo el Caribe. Cuánta isla postergada que habla inglés o algo parecido a inglés. También hermanos postergados de los que vinieron, de los que trajeron los barcos esclavistas. La siembra de dolor que se hizo en esta América. Nunca nos olvidemos de eso. La deuda que tenemos con la negritud. Todo eso compone ese crisol de causa, de dolor, de pueblo, de angustia, de esperanza que queda por delante. Por eso alguien dijo que se tienen que sumar los hombres de empresa tratando de crear el sistema de empresas multinacionales. Se tienen que sumar también los trabajadores. Se tienen que sumar los trabajadores, los que andan en camisa, los que andan en alpargata, en alguna forma. La pata popular de la historia se tiene que sentar en las decisiones de este Mercosur, porque de lo contrario no será lo suficientemente democrática, y eso es parte de nuestra lucha. Gracias, compañero. Gracias, Venezuela. Los obreros se deben sumar, a la pata popular se debe sumar a este trabajo, así lo ha dicho. Reflexiones que se dan justamente en esta declaración luego de la primera reunión donde Venezuela ya forma parte como miembro pleno de Mercosur. $1 billón en 40 proyectos de intercambio lleva adelante Mercosur. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Querida Dilma, presidenta de la República Federativa del Brasil. Querido Hugo, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Querido Pepe, compañero, presidente de la República Oriental de Uruguay. Compañeros y compañeras, funcionarios y funcionarios que acompañan a nuestros presidentes, señores y señoras periodistas, fotógrafos, amigos que nos acompañan. Yo quiero comenzar con las palabras que planteó Hugo cuando rememoró aquel 1999 en el que se sentía solo. Una soledad que no era solamente tuya, Hugo, o de tu gobierno. Era una soledad de décadas de las sociedades de la América del Sur
que habían sido despojadas, algunas veces violentamente, de sus derechos, de sus garantías y hasta de sus gobiernos constitucionales, para instaurar regímenes autoritarios, antidemocráticos, y luego más tarde, durante la década de los 90, bajo la pátina también de elecciones libres, populares y democráticas, luego de la derrota que había sufrido culturalmente nuestra sociedad, regímenes o gobiernos, para decirlo más concretamente, que instauraron políticas basadas en el consenso de Washington, que provocaron la exclusión de millones y millones de americanos del sur, en todos nuestros países, en nuestros 4 países y en el resto de los países de la América del Sur y del Caribe. Por eso tu soledad no era una soledad ni personal ni gubernamental, era una soledad política y cultural de nuestra región de la América del Sur. No sé si serían los 100 años de Gabo García Márquez, pero fueron por lo menos décadas de soledad luego de los derrocamientos de gobiernos populares, como el de Perón en la Argentina, el de Getúlio Vargas aquí en Brasil. Soledades que arrestaron también Tiradentes, muertos en el exterior, Bolívar, Artigas, San Martín, Solano López, soledades de los pueblos. Por eso creo que hoy estamos ante un día histórico. El ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, a este Mercosur denostado, en el que en muchas de nuestras sociedades se descreían y apostaban a su fracaso. Sin ir más lejos, recuerdo en mi país un canciller que decía: ¿para qué ser socio o amigo de los pobres pudiendo ser socios o amigos de los ricos? Cuando en realidad ya sabemos que los ricos no necesitan ni socios ni amigos, sino simplemente o empleados o esclavos. Pero aquí estamos, y yo quiero rescatar hoy la figura de 2 presidentes, porque los mencionó Hugo, que comenzó el fin de su soledad con la llegada de Ignacio Lula da Silva como presidente del Brasil, el 1 del año del 2003, y continuó con la llegada del presidente de la Argentina el 25 de mayo del año 2003, de Néstor Kirchner. Y sí, comenzaron a acabarse las soledades y empezaron el surgimiento de los proyectos nacionales, populares y democráticos. Dilma nos habló de que hoy este espacio del Mercosur, que concita a Brasil, a Venezuela, a Uruguay, a Paraguay y a la Argentina, constituye, después de Estados Unidos, China, Alemania y Japón, la 5ª economía del mundo. Es una muy buena noticia, es la verdad, pero también nos exige crear más temprano que tarde los instrumentos y las instituciones que tornen indestructible e indivisible este nuevo polo de poder, porque en definitiva, cuando estamos hablando de economía y de un lugar en la economía, estamos hablando también en términos no solamente de política económica, sino de política a secas. ¿Y qué es la política a secas sino la lucha por el poder? ¿Cuál es lo que nos diferencia? En definitiva, en estos días estaba leyendo, no sé si ustedes habrán leído, seguramente que sí, sus agencias le habrán transmitido, que ha retornado nuevamente desde la Europa en crisis la idea de poner un precio tope a los commodities, a nuestros commodities, que luego de lo que mencionara Pepe, que es en definitiva la reconfirmación o reconformación de las relaciones de intercambio comercial que sobrevinieron luego de la aparición de los gigantes del sudeste asiático, ha resultado favorable este intercambio comercial. Como si el problema ahora
fuera del precio de los commodities o que nosotros pusiéramos en peligro la seguridad alimentaria. Desde acá, desde la América del Sur, desde la autoridad que nos da a Brasil, a Argentina, a Uruguay, y a Paraguay, de ser los mayores productores alimentarios, les decimos que se queden tranquilos, que vamos a proveer a la seguridad alimentaria, porque el mundo no está así por la soja, ni por el trigo, ni por el maíz. El mundo está así por la inseguridad financiera que generaron ellos en los países desarrollados, con bonos basura, con derivados financieros. Primero le quisieron echar la culpa a los pobres con la tasa de la subprime, que era que la crisis era porque los pobres no habían podido pagar las hipotecas. Esta era la crisis. Cada vez se va desnudando más a flor de piel que la crisis ha sido originada en los grandes centros financieros, en los paraísos fiscales, más de 80 paraísos fiscales, en donde están más de 400 millones de dólares. Se entiende la cifra, ¿no? 400 millones de dólares. Muchos fugados de nuestras propias economías, de México, de Brasil, de Argentina y de Venezuela, los 4 países de la América del Sur que más han fugado a través, no de la corrupción política, sino a través de la evasión fiscal, a los paraísos fiscales. Por eso les decimos que se queden tranquilos, que cada vez vamos a producir más y mejor alimento, que lo que nosotros le reclamamos a ellos, a los grandes centros de poder, a los grandes centros financieros, es seguridad financiera, estabilidad financiera para el mundo. Basta de paraísos fiscales, basta de doble discurso, donde nos hablan de que tenemos que preocuparnos de los pobres y siguen amparando a los que fugan todos los días divisas de nuestros países. Esto es muy importante que lo remarquemos. Así que se queden tranquilos. Por eso Dilma, por eso Hugo, por eso Pepe, por eso el próximo presidente democrático de la hermana República del Paraguay, tenemos que crear los instrumentos más temprano que tarde que preserven esta nueva realidad de poder que hemos construido con gran dificultad, con mucha dificultad, pero que estamos dispuestos a llevarla adelante de modo tal que cuando nosotros no estemos, que somos meras circunstancias de la historia, estén los hijos de nuestros hijos para cuidar esto que no es ni de Hugo, ni de Dilma, ni de Pepe, ni de Cristina, sino de los pueblos que nos eligieron democráticamente para que gobernemos su economía y también, en definitiva, su presente y su futuro. Pepe hablaba de trampas, de las trampas que nos puede someter nuestra propia formación cultural. Yo quiero decirte, Pepe, que te quedes tranquilo, que no le tengas miedo a la forma o a tu propia historia o a la historia que cada uno de nosotros ha tenido o a la formación cultural que cada uno de nosotros ha tenido en nuestras experiencias históricas, que podremos haber tenido errores, que podremos habernos equivocado, pero que siempre trabajamos para los que menos tienen y nunca para los que más tienen. Esta es una garantía que nos permite no desandar el camino y no equivocarnos. El otro día leía una magnífica carta que circuló en la red de un importante hombre de letras y economista español, en donde se dirigía a su gobierno, al gobierno de España, no muy amigablemente, así que no voy a repetir lo que decía, pero terminaba su carta con una frase que me impresionó, diciendo que hay 2 clases de economistas. Los economistas que trabajan para que los ricos sean más ricos y los economistas que trabajan para que los pobres sean menos pobres. Por eso no hay trampas para nosotros.
Ninguna de las 4 personas que está sentada allí, yo ahora estoy parada eventualmente, hemos trabajado nunca para que los ricos sean más ricos. Siempre, desde nuestra juventud, desde que nos incorporamos a la política, y vos a la fuerza militar, sos el único militar ahí sentado. En otro momento te estaríamos mirando medio torcido. Bueno, en otro momento estos 3 de este lado te estaríamos mirando bastante torcido, pero mira cómo han cambiado las cosas. Miren cómo hemos podido torcer la historia. Miren cómo hemos podido torcer la historia. Lo cierto es que no hay que tenerle miedo porque podemos cometer errores, obviamente nos equivocamos a diario, pero nunca nos vamos a equivocar de modo tal que tomemos decisiones o ejecutemos políticas que a sabiendas perjudiquen los intereses populares, porque tenemos una historia y una experiencia de vida consagrada precisamente a luchar por lo que vos decías, Pepe, lograr que esta, nuestra tierra, la América del Sur, uno de los lugares más ricos del mundo, pero también, como lo señalabas, el más desigual, el más inequitativo en la distribución de la riqueza, sea cada vez más justo, más igualitario y más equitativo. La incorporación de Venezuela, para finalizar, cierra definitivamente la ecuación de lo que va a ser este siglo XXI. Energía, minerales, alimentos, ciencia y tecnología. De las 4 tenemos quienes estamos sentados aquí. De nuestra inteligencia y de la inteligencia de nuestras sociedades, porque esta es una gran batalla cultural. No crean que es una batalla de ideas políticas o económicas, es una gran batalla cultural, porque durante mucho tiempo nuestras sociedades, inclusive nuestros hombres de empresa, fueron sometidos al bombardeo de que otros eran los paradigmas y otros eran los modelos. Nuestro gran desafío, además de la construcción cotidiana de instrumentos y de políticas, es seguir dando todos los días profundamente esa batalla cultural. Y como los conozco a los 4, a los 3, y me conozco, sí, en el fondo me conozco yo, la vamos a seguir dando, no en términos individuales, no estoy hablando en términos de Dilma, Pepe, Hugo o Cristina. No nacimos ninguno los 4 de un repollo. Formamos parte de proyectos colectivos, nacimos a la política colectivamente, no somos proyectos individuales. Hay atrás nuestros partidos con mucha historia, movimientos sociales y políticos con mucha historia. No estamos solos, representamos en todo caso esa fuerza social, esa fuerza histórica de nuestros pueblos que se juntan inclusive en estos 200 años de historia para marcar por fin que la soledad ha terminado porque nos hemos encontrado. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Ideas básicas, necesario girar las miradas en nuevos macrosistemas de crédito. Somos la quinta economía, el bloque como quinta economía más fuerte del mundo y hay que crear también mecanismos para fortalecerlos aún más. También se ha hablado sobre transformar el modelo económico de las naciones. De esta manera despedimos esta cadena nacional de radio y televisión desde Brasilia. Esta fue una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.